trata de un relanzamiento. Y por lo tanto esta segunda edición, tal como la entendí, es que busca entregar nuevas claves, no solo para interpretar el pasado, sino también para leer o ayudar, contribuir a leer el futuro de la política, y que ofrece categorías para eso, entre otras la categoría del pueblo. Y esta versión cuenta con una primera parte adicional, escrita o cerrada el 21 de mayo del 2023, además de los comentarios finales de Diana Aurenque y Joaquín Trujillo. En mi comentario, y en honor a los 15 minutos impartidos, voy a tratar de no demorarme más de estos minutos, me voy a centrar precisamente en los aportes de este libro para el debate. Y voy obviamente a formular algunas preguntas al autor que surgieron al leer este libro, en particular, y ahí me adelanto un poco, sobre el vínculo entre pueblo y comunidad, que no necesariamente me pareció siempre claro, y me interesó muchísimo la relación. Pero bueno, vayamos por partes. El libro ofrece una reflexión, tal, por lo menos fue así como lo leyó, sobre la noción de pueblo, revisitando los acontecimientos de octubre del 2019, pero apartándose de los senderos del populismo. No es un libro sobre el populismo, hubo también varios libros en ese sentido, y vincula la noción de pueblo a la noción de lo telúrico, ¿no? La tierra. Lo que permite a Hugo Herrera posicionar la noción, sobre la cual ya había escrito bastante, columnas, etcétera, de republicanismo popular y telúrico. En este libro el pueblo aparece como una suerte de anhelo para revitalizar la política en Chile, pero también como un programa en sí mismo, un programa político para esta revitalización. Eso por lo menos lo entendí así. Citando al autor, la retórica usual sobre el pueblo no ha estado a la altura del acontecimiento popular. ¿Ya? La noción se ha reemplazado por ciudadanía, sociedad, opinión pública, lo que significa rehabilitemos la noción de pueblo para entender lo que pasó en octubre del 2019, y veamos cómo esta noción puede ayudar a entender las dinámicas políticas a futuro y ser eventualmente rehabilitada por las élites políticas en el marco de un relato que sabemos bastante inexistente por los diferentes fracasos que tuvieron los dirigentes políticos que nos gobernaron sucesivamente en la lectura de lo que sucedía a nivel de la sociedad. Bueno, de hecho, octubre en Chile parte de la constatación bien conocida sobre la desconexión entre las élites políticas y la gente, que implica la incapacidad de las élites de canalizar el famoso malestar ciudadano, sobre el cual se escribió mucho, que puso al descubierto de manera muy cruda el estallido social. Realiza ese diagnóstico tanto en la derecha como en la izquierda, ya que opone una derecha economicista, que fue la derecha que gobernó durante Piñera II, que fue derrotada por el estallido social, de alguna manera, ¿no? Como a fines del 2019, opone esa derecha a una izquierda moralizante, que es la del Frente Amplio. Observa también que esta fue derrotada en dos elecciones sucesivas, el 4 de septiembre, cuando ganó el rechazo, y el 7 de mayo, cuando se impuso el Partido Republicano en la elección de consejeros constitucionales. Eso hace que en la primera parte del libro, en la parte más reciente, el libro haga referencia a la política pendular, que remite a una opinión pública lábil, poco predictible, que se inclina alternativamente, o que se inclinaría alternativamente entre el impulso revolucionario que fue interpretado en ese sentido en el 2019, y luego la antirrevolución. Entonces tenemos una suerte de opinión pública muy fluctuante. Esta pendularidad puede ser precisamente interpretada como un síntoma, ¿no?, de esta falta de conexión, si se lee también como un voto
anti, ¿no? Vale decir, no es tanto que los chilenos hayan cambiado en sus demandas sociales, sino que van rechazando la oferta de las élites políticas que se suceden en el poder, porque son ofertas que no saben leer finalmente ciertas demandas que están en la sociedad. Creo en ese sentido que Hugo estará de acuerdo con lo que acabo de mencionar, ¿no? El punto no es tanto que la ciudadanía cambie sus demandas, sino la incapacidad de las élites políticas de responder adecuadamente a estas, por errar sistemáticamente el diagnóstico. Una observación que vale tanto para la derecha durante Piñera I, que es el gobierno que Piñera se derechiza, la derecha se derechiza, como para el Frente Amplio, que empujó la Constitución que sabemos en su primera versión y que fue, como sabemos, también un programa de gobierno rechazado por una mayoría de chilenos. Bueno, esa aparente pendularidad plantea un dilema, que es que tenemos a un pueblo que no logra ser canalizado ni por las izquierdas ni por las derechas. Cuando, y ahí cito al autor, la organización institucional de lo popular es siempre una tarea. Esto deja abierta, por supuesto, la pregunta de un eventual estallido social que podría darse después del 17 de diciembre, ¿no? ¿Por qué eso no se logró? Según el autor, porque la derecha, debido a su miedo atávico al pueblo, evacuó o no consideró esa noción. Nos dice el autor que desde la dictadura en adelante la derecha ha soslayado al pueblo como realidad política, ¿ya? Y eso es parte, según Hugo Herrera, del error de diagnóstico, y por su parte la izquierda ha tratado de aglutinar al pueblo, aglutinar entre comillas porque es sacado del libro, ¿no? Este último punto es interesante porque da cuenta de la influencia en la interpretación del estallido social de una mirada inspirada en Laclau, ¿no? Laclau, Chantal Mouffe, en fin, como intelectuales, el argentino, que digamos, fueron bastante ocupados por cierta izquierda chilena para leer el estallido social como un momento populista en la medida en que configura un sujeto político que se supone estaba desarticulado y que supuestamente se habría movilizado por un propósito, vencer a las élites, definiéndose como los de abajo versus los de arriba. En fin, la típica relación pueblo versus élites que encontramos en cualquier movimiento o expresión populista. Según esta teoría, según estas tesis, habríamos tenido, por lo tanto, identidades dislocadas que se rearticularon en torno a las mismas experiencias de precarización, etcétera, salud, educación, etcétera, frente a las lógicas del mercado. Eso fue la lectura que trató de instalar una parte, por lo menos, de la izquierda del estallido social, y a la que refiere esta idea del intento de aglutinar al pueblo, porque se intentó también, se intentó liderar el movimiento, entre comillas, popular de parte del PC, si se recuerda, y esto no fue en absoluto posible, ¿no? Bueno, si bien estas interpretaciones existieron, hubo lecturas en ese sentido, tanto desde los intelectuales que trataron de leer lo que sucedía en octubre, con Carlos Ruiz, por ejemplo, Camila Vergara, como también a nivel de las élites políticas que también lo hicieron. Lo que no está comprobado empíricamente es que haya habido en Chile, retomando una expresión que es de un autor francés que se llama Rancière, un trabajo Rancière habla de subjetivación, ¿vale? Es decir, de construcción de un sujeto popular que defina una suerte de colectivo universal compuesto de diferentes identidades, por supuesto, por lo tanto desde diferentes identidades heterogéneas. Primero porque la gente que se movilizó distó mucho de ser toda gente popular, o sea, que Hugo de hecho lo reconoce en su libro, habla de la heterogeneidad de quienes se levantaron contra, él no habla de abusos, pero no recuerdo que haya hablado de abusos, pero en fin, se marcharon, familias, jubilados, personas prontas a jubilarse, sectores más acomodados, etc.
Segundo, porque no hubo ningún líder que hubiese interpelado a ese cuerpo político unitario. Lo que nos dice la CLO es efectivamente para que haya un movimiento, digamos, una interpelación del pueblo que convierte esas identidades diversas en un colectivo unitario, tiene que haber en general una figura de liderazgo. Y esto no lo hubo, fueron expresiones bastante, entre comillas, espontáneas, desorganizadas en ese sentido. Lo que sí, como ya lo mencioné, es que hubo una lucha por imponer una nueva hegemonía política de parte de cierta izquierda. Recuerden, por ejemplo, los argumentos en contra del Senado, que era acusado de ser una institución elitista. Ya, bueno, eso obviamente no provino del pueblo, sino de unas élites intelectuales y políticas, ya, versus otras que decían lo contrario, por supuesto. Por lo tanto, fue ahí una suerte de pugna respecto a la lectura de un acontecimiento y digamos en que cierta izquierda se inclinó por el lado de la lectura más populista. Por lo tanto, no tenemos los elementos empíricos para afirmar que se trató de una rebelión plebeya, ¿ya?, contra la oligarquía y las instituciones, etc. Fue más bien, al parecer, un recurso discursivo de ciertas élites en el marco de una lucha hegemónica. Ahora, encuentro muy pertinente recalcar ese fracaso articulador. En sentido, estoy de acuerdo con el libro. En particular, obviamente, este fracaso de parte de los partidos políticos durante el estallido social. Pero lo que me genera más dudas, y voy a cerrar mi comentario sobre más bien las dudas o las preguntas que tengo, es lo que, como Hugo ocupa la noción de pueblo y obviamente el ejercicio programático ligado a esta noción. Él dice que la política tiene como tarea irrenunciable el organizar esa, bueno, él habla de comunidad ahí en esa cita, ¿no? Entonces hay como una suerte de necesidad de dar contenido a ese pueblo, lo que implica asumir la categoría como una categoría válida para organizar el campo político, la política, ¿no? De hecho, hay una parte del libro que se llama ¿Qué hacer? Y precisamente es lo que llamo la parte programática del libro. Entonces, mis últimos comentarios girarán en torno a esta noción de pueblo. El pueblo, en el libro de Herrera, aparece a mi juicio hiperidealizado, como si ya fuera un todo, y acabamos de decir que fue así, que la empiria demuestra que no lo fue. Y obviamente en eso se aparta de la teoría de Laclau, porque precisamente no hubo esta constitución de un sujeto popular. Hay más bien una diversidad de grupos, esto lo dice Hugo, página 23, ¿no?, etnias, clases, visión religiosa, etc., pero que no logran conformar un pueblo en el sentido de Laclau, en el sentido en que la teoría trabaja por lo general esta noción desde la izquierda radical, ¿no? Eso es mi primer punto. Hay una idealización y poca empiria, en el fondo, respecto a ese pueblo. Segunda observación, hay bastante influencia en el libro, en algunas nociones, a través de algunas nociones de la psicología de masas, ¿no?, que es una teoría bastante superada, en el fondo, cuando uno trata de entender las movilizaciones sociales. Es un poco la primera etapa de los intentos de entender por qué la gente se movilizaba. Entonces se hablaba mucho de las pulsiones, de los impulsos, etc., y de la dimensión irracional de la movilización, lo que ya no se hace. Todo tipo de movilización tiene siempre una dimensión política irracional, según la literatura desde 1960, más o menos, es lo que se escribe de los movimientos sociales. Acá tenemos un pueblo que se contagia en las marchas, hay una cita que dice: la dinámica popular adquiere un aspecto característico en la marcha, ¿no?, como una suerte de contagio, etc. El pueblo estaría ahí expresado a través de estos impulsos. Tercer punto, hay en el libro una propuesta que yo planteé comunitarista, ¿ya? Pero me pregunté al mismo tiempo qué tipo de comunitarismo, porque ahí, por lo menos no soy especialista, pero leí un poco sobre el tema. Bueno, el comunitarismo propone una tercera vía que
busca mantener el equilibrio entre Estado, mercado y comunidad. Y busca reforzar también, fortalecer la comunidad, la sociedad civil, precisamente porque no son estatistas. Y en un libro de Amitai Etzioni, que se llama de hecho La tercera vía hacia una buena sociedad, propuestas desde el comunitarismo, en el libro se habla bastante de revitalizar la comunidad. Pero lo que no me queda claro, que leí también columnas de Hugo, es la eventual diferencia que se hace o asimilación que se hace entre pueblo y organizaciones intermedias o comunidad, digamos, ¿no? De hecho, en el libro, en alguna columna había visto una asimilación, y en el libro se opone al pueblo, digamos, el pueblo parece emerger de la ausencia de organizaciones intermedias. Por eso que es anómico, alienado, etc. Y el Hugo lo dice así: el pueblo parece resultado de una crisis profunda de debilitamiento y adelgazamiento del entramado social tradicional, sin reemplazo equivalente. Por lo tanto, ahí me pregunto, ¿se rescata y se rehabilita la noción de pueblo, o se dice que para que no nos vayamos organizando en función de pueblo-élite, esa posición binaria que es típica de los populismos, hay que hacer un trabajo de revitalización de las organizaciones intermedias? Y ahí tengo la tesis comunitarista que estaba ya identificando, ¿no? El comunitarismo, para que sepan, si no saben, ¿no?, fue un ideario movilizado por las derechas más moderadas en su proceso de renovación. Es decir, que como no niega el mercado, la idea era decir, fortalezcamos encontremos una tercera vía entre mercado y Estado, fortaleciendo la comunidad, la sociedad civil, como que la noción era más de sociedad civil más que de comunidad, de hecho. Me lleva a preguntarme, y ahí cierro, un poco cuál es la genealogía o filiación intelectual en esta construcción teórica, ¿no? Y esta pregunta se plantea en particular con el vínculo que establece el libro entre el pueblo y la tierra, lo telúrico, a través de la noción a la cual llega el libro de republicanismo popular, que tiene innegables acentos schmittianos. Y ahí no me calza, por eso estoy muy contenta de estar acá para que me expliques. Entonces, en el libro dice que las élites han carecido de conciencia económica, y de verdad que no soy tampoco especialista en Schmitt, pero en Schmitt la dimensión telúrica le sirve para acotar el concepto de lo político. Él dice, de hecho, que en su teoría que hay los partisanos, los que están comprometidos con una causa política, son los últimos los que resisten al nihilismo, y liga o vincula esto a la defensa del suelo y de la costumbre, por lo tanto de las tradiciones, etc., ¿no? Entonces, en Schmitt el pueblo es el que funda la comunidad política. Hay toda el uso de nociones muy schmittianas, cambio de época, que identifiquen en el libro, estas mutaciones históricas en que el pueblo va a adquirir un nuevo rol. Hay también toda una dimensión geográfica que aparece en el texto, de la importancia de la noción de espacios, el hecho de tener un arraigo en un espacio. Y todo eso nos lleva a, Schmitt, sabemos que es la tradición contra el universalismo, por tanto ahí la dimensión tradicional está muy presente, no es muy progresista que se diga. En fin, traté de buscar o preguntarme por la aplicación de esta teoría, y en el libro lo que aparece es en realidad como una de propuesta de reforzar los territorios, ¿no? Articular una nueva institucionalidad territorial, las regiones, dotarlas de mayores recursos, etc. Entonces, bueno, para cerrar, bueno, tengo estas dudas entre cómo se articula principalmente esta noción de pueblo
con la lectura de la noción de comunidad que hace y en qué medida estamos hablando de una propuesta comunitarista o de otra cosa. Y también tengo otras dudas respecto al aterrizaje concreto a nivel político de esta noción de republicanismo popular y telúrico. Y estos son mis comentarios. Gracias.